Bueno, buenas tardes nuevamente, compañeras, compañeros. Agradecerles antes que nada la presencia. Para nosotros hoy es un día muy importante, no solo por estar haciendo esta charla y esta presentación acá en la legislatura, sino porque le damos mucha importancia al debate que tiene y que contiene cada una de las notas, de los artículos de esta sexta revista de Revolución Permanente. Es la revista internacional de la Liga Internacional Socialista, donde va a tomar, y bueno, ahora con las palabras de nuestro compañero Alejandro Bodar, coordinador de la LIS, seguramente lo podemos profundizar, pero aborda el contexto internacional en el cual también está inmersa la situación política de nuestro país, que es el ascenso de la ultraderecha. Y para nosotros, para nuestra intervención, para nuestra actividad cotidiana, es clave poder entender el porqué, en cuál es la situación actual en cada uno de los países de esta ultraderecha y sobre todo cuál es la perspectiva y cuáles son las tareas que se abren para las y los revolucionarios en este marco. Entonces, nuevamente agradecerles. Seguro quien no la tiene va a poder adquirir su número de Revolución Socialista en este momento. Y bueno, y ahora invitar, sí, con un fuerte aplauso a nuestro compañero Alejandro Bodar, coordinador de la Liga Internacional Socialista. Bueno, y luego de la intervención de Alejandro vamos a abrir a preguntas para que podamos intercambiar entre todas y todos. Así que invitarles a eso también apenas Alejandro termine. Gracias. Bueno, gracias por la presentación de Cele. Creo que la revista trata de un fenómeno que es importante asimilar porque está en ascenso y que es un fenómeno que no es nacional solamente, donde tenemos un ejemplo grande acá de alguien de ultraderecha, que es el gobierno de Milei, y un corrimiento a derecha también de todo el arco político, sino que es entender que es un fenómeno mundial. Esto para nosotros es muy importante. Tenemos que buscar las causas de este fenómeno para entenderlo bien en profundidad y, por supuesto, ver cómo hacemos para enfrentarlo, tratando de derrotar este fenómeno, porque si sigue avanzando, implica que va a avanzar contra los derechos de todos los que estamos acá, de los trabajadores a nivel internacional. No es derecha solamente. Esto también es un tema que hay que entender, porque, por ejemplo, acá en la ciudad gobierna la derecha desde hace muchos años. Estamos hablando de un fenómeno de ultraderecha, que es la radicalización de las expresiones de derecha que intentan ir por todo, absolutamente todos los derechos. Hubo un hecho que puso este tema en debate a nivel internacional, que fueron las últimas elecciones europeas, porque se dio un fenómeno en Europa tremendo, donde la ultraderecha terminó ganando en Francia en esa elección, ya volvió a ratificarse en Italia y salió segunda en Alemania. Son los principales países de Europa. Pero no solo eso, sino que viene avanzando y ganó a nivel parlamentario, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos. En Bélgica también salió primera, es decir, y colabora en gobiernos en otros 3 o 4 países europeos. O sea, en Europa es claramente un fenómeno que donde no sale primera en las elecciones sale segunda o tercera, pero prácticamente en todos los países. Por ejemplo, no había aparecido en Portugal y en las últimas elecciones apareció también en Portugal. Entonces es un fenómeno que hay que darle una explicación. Ojo, es un fenómeno mundial que trasciende Europa. Por ejemplo, nosotros hemos tenido en Latinoamérica 2 gobiernos de ultraderecha en países no secundarios. El principal país latinoamericano, que es Brasil, con Bolsonaro,
y hemos tenido una presidencia de Trump, que tiene muchas posibilidades incluso de volver a ganar la elección presidencial del principal país del mundo. A su vez, en Brasil, que perdió la última elección, la ultraderecha es un fenómeno que llegó para quedarse. Las principales marchas y movilizaciones en Brasil no las protagoniza, por ejemplo, el gobierno del Frente Popular de Lula, sino que las protagoniza la derecha, es la que más junta, incluso en las movilizaciones. Entonces, trasciende incluso a Europa. Ojo, el país más poblado de la Tierra tiene un gobierno de ultraderecha, que es India, con Modi. Es un gobierno de ultraderecha. Es un fenómeno que también está en Europa del Este. Está uno de los representantes importantes, es el húngaro Orbán, que en Polonia gobernaban hasta hace muy poquito, acaban de perder la elección, pero están ahí de volver a recuperarla. Hay un debate que, por ejemplo, con relación a Ucrania se hizo mucho con relación a los fascistas que había en Ucrania, y es cierto que hay fascistas en Ucrania también. O sea, es un fenómeno internacional. En la revista intentamos avanzar primero una comprensión global, pero después hemos intentado desarrollar a través de distintos artículos fenómenos específicos. Por ejemplo, todo el tema del avance de la ultraderecha en los países del este merece un estudio en particular, porque está íntimamente ligado a los desastres que hizo el estalinismo, por ejemplo, que le regaló a los nacionalismos, ¿no es cierto?, y a la ultraderecha, el movimiento de masa, fruto de que la ultraderecha era la política del estalinismo durante mucho tiempo, y eso le permitió que otras fuerzas, ¿no es cierto?, subieran. También en la revista analizamos un fenómeno poco conocido, porque nosotros estamos en el otro lado del mundo, que es el avance de la ultraderecha en el Asia, porque en el Asia tenemos el gobierno de los talibanes, por ejemplo, que es una cosa aberrante, y merece un estudio en particular cómo se fue creando la posibilidad de que esta gente terminara gobernando un país, o del extremismo religioso, que también, como hemos visto, a través, por ejemplo, de un Irán, ¿no?, o el propio Pakistán, etcétera, como esos gobiernos de ultraderecha montados en el islamismo radical, ¿no? No en la religión en sí, sino como han ido avanzando, también son gobiernos que cercenan cualquier tipo de derechos. Y tenemos una contradicción incluso en este mundo polarizado, donde hay una disputa por la hegemonía entre Estados Unidos, que es un imperialismo en decadencia, y el ascenso de otros imperialismos que no existían hasta la década del 90, que es China y Rusia. Y en China y Rusia, por ejemplo, si vos hablas un poquito de más, terminás en cana. O sea, son regímenes profundamente autoritarios, e incluso que eso lo aplican también en el terreno económico, porque no hay prácticamente derechos de los trabajadores que existan en ese lugar. Entonces, estamos en un mundo que lamentablemente se está pintando cada vez más de negro, y que nosotros tenemos que darle una explicación, entender el fenómeno para saber cómo combatirlo, no minimizarlo, tampoco maximizarlo. Yo ahora me voy a detener, o sea, tratar de hacer un análisis lo más justo posible, porque de eso se desprenden políticas. Por ejemplo, hay sectores del reformismo que son muy responsables. Yo me voy a detener también en que esto sea así, o sea, el reformismo es responsable porque tuvo una oportunidad tremenda a principio de siglo y como no la utilizó para solucionar problemas, sino para profundizarlo, eso le abrió la puerta a muchos de estos gobiernos, pero el reformismo hace campaña de que ya está el fascismo, que ya llegó, el fascismo está. Nosotros no creemos que todavía sea un fenómeno que lo podamos definir como fascismo, aunque hay elementos fascistas en esta gente y el germen del fascismo está, pero que alrededor del fascismo, bueno, nos plantean unámonos todos sin delimitación de clase, ¿no es cierto?, para enfrentar este fenómeno. Y no seamos sectarios, vayamos con burgueses, con lo que sea, hagamos un frente democrático para enfrentar a esta gente, que nosotros creemos que es muy equivocado, porque por esa política va a haber, sí, cada vez más derecha y posiblemente se consolide el fascismo. También hay otros que no le dan la importancia que tiene, lo minimizan al fenómeno, y que también es un error completo, porque tenemos que tener una política específica
para enfrentarlo, que nos lleva a discutir unidad de acción en la calle con todo el mundo, delimitación política, pero en la calle la más amplia unidad, ¿no es cierto?, para hacerlo sin sectarismo. O sea, depende un poco de en qué momento estamos y por eso es tan importante que los luchadores discutan. Genera mucho escepticismo también en otros sectores esta situación, en algunos desmoralización porque plantea, bueno, no hay con qué darle a esto y por lo tanto vamos a perder todo. Nosotros creemos que hay que ser lo más objetivo posible en el análisis de este fenómeno. ¿Por qué fascismo no? Que es un tema importante. Porque para que haya fascismo tiene que haber una derrota histórica de la clase obrera que todavía no se ha dado en el mundo. Al revés, en el mundo, si lo queremos caracterizar, un polo es el ascenso de la derecha, pero hay otro polo, que es el de las enormes luchas que se están protagonizando, incluso en los países centrales. Por ejemplo, hay compañeros que nos están visitando que son de Estados Unidos. Estados Unidos, el año pasado hubo una infinidad de huelgas de la clase obrera como no se veía en décadas en Estados Unidos. La juventud, por ejemplo, acaba de protagonizar y está protagonizando un fenómeno que, si lo tuviéramos que comparar más allá de las dimensiones, nos hace recordar a Vietnam, porque la lucha del pueblo palestino ha tenido un defensor fundamental en la juventud estadounidense. Incluso a pesar de las enormes consecuencias que han tenido, porque muchos jóvenes se han quedado sin las carreras, los han criminalizado, pero han protagonizado algo tremendo. En Europa, las movilizaciones, por ejemplo, contra el desastre de Palestina y lo que está haciendo el sionismo han sido enormes. Y no solo eso, huelgas, Francia, Alemania, la propia Inglaterra, que superó la etapa, por ejemplo, de las derrotas que había provocado la Thatcher y hay una recomposición de la clase obrera. Es decir, en el mundo no hay solo esto. El gran problema, ¿cuál es? Que mientras que uno de los polos, el reaccionario, tiene una expresión política cada vez más nítida en este neofascismo, que no es el fascismo de la década del 40, en esta ultraderecha, el otro polo, el de las luchas, no tiene dirección ni tiene una expresión política clara. Y eso hace que muchos se confundan y vean solo esta expresión, que hay que verla, pero no hay que perder de vista al otro, que es lo que permite decir que no es un fenómeno consolidado. Hace muy poquito, por ejemplo, hubo una insurrección en Kenia, que parecía que no pasaba nada, intentaron meter un plan de ajuste que se los hizo y se los dibujó el FMI y explotó completamente. Hasta el día de hoy está completamente convulsionado. En todo un sector de África ha habido movilizaciones enormes que han echado a patadas a los franceses, que si bien los franceses teóricamente habían dejado sus colonias, habían seguido teniendo un peso tremendo. Pero en 4 o 5 países hubo insurrecciones que terminaron echándolo a patadas a todos los franceses, creando una inestabilidad tremenda. Bueno, todo el Medio Oriente tenemos el tema de Palestina, donde ahí sí tenemos que decir una corrección con relación a la definición general. El gobierno de Palestina sí es un gobierno fascista. Ese es un punto que es importante. Y aplica métodos, ¿no es cierto?, de guerra civil contra un pueblo, que es otra de las características del fascismo. El fascismo, más allá de si se presenta elecciones o no, cuando se consolida, aplica métodos de guerra civil. Eso solo pasa hoy en día en Palestina. Tenemos que luchar para que sea solo eso, derrotar incluso en Palestina ese gobierno y que eso no se extienda como fenómeno a nivel internacional, apoyándonos en las luchas. Pero me voy a dedicar a esto un poquito al final. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las tareas que tenemos para enfrentar un poco esto, ¿no? Bueno, yo me voy a detener en las características generales de la etapa. Después lean la revista para dedicarse a otra cosa. No les voy a contar la revista para que la lean, la compren y la vendan, sobre todo para que salga la otra, porque lo nuestro es así. Si no vendemos esta, se nos dificulta sacar la otra, ¿no? Y para eso es muy importante llevar este debate a los luchadores, a la vanguardia, que tiene muchas dudas y confusiones con relación a este tema. Primero, que haya tantos gobiernos de ultraderecha no quiere decir que todos sean lo mismo. Este es un punto importante también. No hay un frente único ni un comando centralizado de la ultraderecha, que también es una diferencia con relación a la década del 30 y del 40. Incluso ningún gobierno tiene una política expansionista de los que han llegado,
más bien se están refugiando en sus propios países, ¿no? Esta es otra diferencia, porque recuerden ustedes que, por ejemplo, el nazismo tuvo una política expansionista de tratar de avanzar sobre toda Europa, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en Europa, la última elección europea, hay gobiernos que están a favor de romper con el euro, pero hay de estos gobiernos fascistas, pero hay otros que están en contra. Y, por ejemplo, los que están en contra siguen definiéndose a favor de la OTAN. Hay otros que opinan que sus países tienen que salir de la OTAN. Hay algunos que se han ordenado alrededor de Rusia. Hay otros que están en contra y se han ordenado alrededor de Ucrania. O sea, hay algunos que son admiradores de Trump, otros que no. O sea, no tienen un frente único. Esto ha hecho que, por ejemplo, en la Unión Europea haya 3 bloques de la ultraderecha. No pudieron unificarse en un propio bloque que les hubiera permitido tener mucha fuerza en el Parlamento Europeo. Pero las diferencias estas son diferencias importantes. Hay algunos que rechazan más la democracia burguesa, otros que opinan que no está planteado pegar un salto hacia otro tipo de régimen. Es decir, tienen todavía muchas diferencias y sobre todo en ninguno de estos gobiernos han podido aplicarle una derrota importante a la clase obrera. Que creo que eso es lo que les hace estar en una situación donde no tienen mucha claridad de hacia dónde ir. Sí tienen muchos latiguillos comunes. Por ejemplo, Milei no inventó nada. Milei copia lo que pasa en otros lados y toma algunas campañas, ¿no es cierto?, que otra gente de ultraderecha ya inventó en otros lados. Por ejemplo, en Europa tiene mucho peso el tema de la inmigración, porque hay un problema, hay una crisis migratoria tremenda en el mundo. Millones y millones y millones de personas huyen, sobre todo desde principios de siglo, de sus países por las hambrunas que hay y han provocado un problema. Ellos usan ese problema, ¿no es cierto?, para explicar de manera facilista que los problemas que tienen el conjunto de las poblaciones autóctonas tiene que ver con los migrantes que vienen y que les quitan el empleo, o sea que es todo falso. Pero utilizan esos latiguillos, utilizan el tema de la corrupción, o sea que todo lo viejo, la política, corrupción que existe, pero que le intenta dar una salida facilista. El problema es, bueno, los 500 políticos, ¿no es cierto?, que chorean, pero no es la deuda, no son los planes de las multinacionales, las estafas tremendas que se hacen, sino que son salidas facilistas. El tema de la seguridad, o sea, como otro tema, detrás del cual esconden una política militarista y represiva muy grande. Y en Europa se da este fenómeno del nacionalismo, porque contra el euro, ¿no? Porque Europa, la unificación detrás del euro, que implica que domina Alemania y Francia al conjunto de Europa y les impone medidas que son complejas para el resto de los países, ha provocado un fenómeno nacionalista. Ahora, no es lo mismo el nacionalismo, por ejemplo, que propone en Europa esta gente que Milei adora, que lo que hace Milei, porque Milei hace lo opuesto. O sea, Milei adora a gente que es nacionalista en su país, como a Trump, o como a Meloni, o como a Vox, pero sin embargo él acá es un forro completo del imperialismo, a más no poder. Por lo tanto, ¿se entiende? O sea, digo esto porque ahora cada uno intenta buscar cosas facilistas para tratar de ganar a la opinión pública. Y yo voy a explicar por qué hay un sector que compra esto. Porque uno se podría preguntar por qué hay un sector de masas que compra un poco estas ideas que son hasta medio locoides por ahí. Pero uno se pregunta, a mí me han preguntado en otras charlas, ¿cómo puede ser que la gente se compre algunos versos como que, por ejemplo, si gana 1.500 pesos va a tener 1.500 dólares en el bolsillo? O sea, que son algunos, ¿no es cierto?, de los versos, por ejemplo, acá de Milei, que ojo que siguen actuando hasta el día de hoy. Cada vez, ¿no es cierto?, en la medida que los dólares no aparecen, es como que se va fumando. Pero ¿cómo puede ser que compren estas cosas? Bueno, tiene que ver con una serie de fenómenos que tenemos que nosotros analizar en profundidad. Por ejemplo, ¿cuáles son esos fenómenos? Para buscarle la explicación.
es la enorme crisis que está viviendo el capitalismo, que es una crisis que no tiene nada que ver con las crisis que hemos visto en los últimos 50, 60, 70 años. Tiene que ver con las dos grandes crisis que hubo. La única similitud con esta crisis que estamos viviendo es la de la década del 30 o las décadas, fines del siglo XIX, principios del XX, que han sido las dos grandes crisis. Esta se asemeja a esas crisis. Ojo, de esas grandes crisis surgió, por ejemplo, guerras mundiales. Y acá está planteado que de esta crisis, en la perspectiva, puede estar planteada una tercera guerra mundial. Solo lo frena el hecho de que todavía ninguno se siente fuerte de los dos polos en los que se está discutiendo y al mismo tiempo que una tercera guerra mundial puede destruir a la humanidad. Y por lo tanto hay burgueses que viven en este planeta y no está claro si van a poder vivir en Marte o en algún otro lugar. Por lo tanto, también se cuidan por eso. Pero es parte de... Ahora, ¿por qué la crisis? La crisis esta es una crisis sistémica, o sea, que ha provocado no solo una crisis económica que ha empobrecido a la humanidad y fundamentalmente igualado a los países semicoloniales con los países centrales, porque lo que tienen que saber que antes, hace muchos años, había crisis en el famoso tercer mundo, nosotros le llamamos países semicoloniales, pero un poco todavía chupándole la sangre a los países semicoloniales o del tercer mundo, había algo para darle a la clase obrera en los países centrales. Ese mundo se acabó a partir del 2008. Es más, la crisis empezó en los países centrales. Empezó con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que después se trasladó también a Europa. Entonces, la miseria se ha generalizado. Por supuesto, ni que hablar con la miseria en África, o en Centroamérica, que es lo que provocó otra crisis, la crisis migratoria. O sea, estamos viviendo una crisis migratoria muy, muy grande, que ha conmocionado a los países. Europa la tiene conmocionada, al propio Estados Unidos. Es lo que le da base a esto, pero sobre la base de un fenómeno real. Una crisis socioambiental como no se había visto nunca, que está poniendo en debate el futuro del planeta, que también es otra crisis provocada por la superexplotación sin límite de la burguesía. Hemos tenido una crisis sanitaria también, se encerró la humanidad durante más de un año, por ejemplo, fruto de la última pandemia, y tiene que ver con la crisis del capitalismo, con el tema de la liquidación del estado de bienestar que liquidó prácticamente la investigación en salud y además con la crisis socioambiental que provocó que haya un desastre en la naturaleza y donde muchas veces enfermedades que antes tenían, por ejemplo, los animales se trasladen al hombre porque destruye el hábitat. O sea, hay una crisis de consecuencias tremendas. Esa crisis provocó, en un principio provocó un fenómeno de descreimiento total en todo lo viejo. Total, o sea, empezaron a derrumbarse los viejos partidos, por ejemplo, que eran los que habían llevado a la humanidad hasta esto. Incluso se dio un tema, yo no tengo mucho tiempo para dedicarme, pero lo tiro para profundizar. En los 90 cayó un modelo, que era el famoso modelo del socialismo real, entre comillas, que era el socialismo del estalinismo. Eso fue un golpe en la conciencia de los trabajadores, porque muchos nos dicen cuál es tu modelo y vos no sabés cuál. Pero, ¿qué pasó? En el 2008 cayó el otro modelo, el que había salido triunfante en ese debate con la Guerra Fría, que era el modelo de que la democracia y Estados Unidos, ¿no es cierto?, y el capitalismo era el que solucionaba los problemas. O sea, se dio un doble caída de modelo. Cayó el modelo teóricamente asociado a la izquierda, pero también cayó el modelo asociado al capitalismo. Y eso creó una situación tremenda en el movimiento de masas. Se quedó sin modelo. Porque después de los 90 tenía ese modelo, el modelo capitalista, y creía que por esa vía iba a avanzar. Incluso en los países del este la gente estaba ilusionada. Hoy en día, si vos vas, todos opinan que es toda una mierda. O sea, que es una mierda el capitalismo, que es una mierda lo que pasaba antes. Entonces, generó una situación de vacío y sobre todo se empezaron a derrumbar los partidos que habían llevado la situación hasta ese lugar. Se derrumbaron, los partidos de derecha y de izquierda, el bipartidismo. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo que habían intentado construir, sobre todo en el occidente, era el de dos partidos que se alternaban en el poder. Latinoamérica le metieron el partido militar cuando se agotaban los dos, pero en general era ese modelo en el mundo, uno más conservador, otro medio socialdemócrata. Ese modelo se empezó a derrumbar en todos lados y quedó un vacío. En primer lugar, ese vacío
generó que en el movimiento de masas se empezara a buscar una salida por izquierda. Y esto también es importante decirlo. O sea, a principios de siglo, la gente que se quedó sin modelo alguno empezó a buscar en la izquierda, en fenómenos de izquierda, la salida. Acá tuvimos, por ejemplo, en todo lo que fue Latinoamérica, el gobierno de Chávez, que fue un nacionalismo de izquierda que provocó un cambio muy grande, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Surgieron gobiernos de todo tipo, de centroizquierda, progresistas, o sea, pero las derechas tradicionales, que habían sido las que habían llevado el neoliberalismo, que fueron las que más pagaron el costo, ¿se entiende? Y también centroizquierdas que habían gobernado se cayeron y surgió eso. Y en Europa, la caída de la socialdemocracia y de las derechas generó también que surgieran gobiernos como el de Syriza, que despertó una expectativa tremenda a nivel internacional, porque la izquierda de nuevo era como que llegaba al gobierno, ¿no es cierto? Incluso tenía un programa mucho más radical que la socialdemocracia, que se había hundido. Surgió Podemos, surgió el bloque de izquierda en Portugal, Die Linke en Alemania. Es decir, bueno, y así les puedo contar, porque en casi todos los países surgieron fenómenos de ese tipo y parecía que el mundo, ¿no es cierto?, de esa crisis iba hacia ese lado. Syriza llegó a prometer que iba a romper con la troika, con la deuda. Y al final, ¿qué pasó de todo eso? Ninguno rompió un carajo con nada, se adaptaron completamente a la situación y como justo se combinó con la crisis enorme del capitalismo, la crisis puso una alternativa de hierro. O ibas contra el capitalismo y tomabas medidas anticapitalistas para salir de la crisis, o te adaptabas y aplicabas políticas de ajuste contra la gente. ¿Qué hizo el nacionalismo de izquierda en toda Latinoamérica? La centroizquierda que gobernó en Argentina, en Brasil, en Ecuador, etcétera, en Paraguay, en Uruguay. ¿Qué hizo Syriza, Podemos y todo? Decidió no tomar medidas anticapitalistas, terminar ajustando a la gente, y eso provocó una decepción tremenda, que se sumó a la decepción que ya venía de la caída del muro, y es lo que generó en la gente un no creer en nada, y esto es muy importante, una decepción tremenda contra todo, que es lo que le ha abierto la puerta a la ultraderecha. Porque uno se pregunta, vuelvo a la pregunta, ¿por qué el tema de creer que te van a cambiar? Parece, ¿me entendés? Que es los viejos cuentos de que se iba a construir, ¿me entendés? La piedra el oro, ¿me entendés? O sea, que un peso devaluado se iba a transformar en dólares. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué creerle a los que decían que no? Que eran los responsables de haber llevado a la gente hasta acá. Ojo, ¿por qué creer que la Tierra es redonda si los mismos que te dicen que la Tierra es redonda y que llegaron a Marte son los mismos que te han traído hasta acá? Eso generó incluso que haya gente que empiece a creer de nuevo en el terraplanismo. Tenemos diputados acá terraplanistas en la Argentina. O que se empiece a creer cualquier cosa, que las vacunas son una porquería. ¿Por qué vas a creer en las vacunas si el que te dice que tenés que creer en las vacunas es el que te mató de hambre, es el que te vendió verso de que con los planes de ajuste iban a salir y nunca salieron, o sea que siempre se hundieron? O sea, el que te vendía que había que defender derechos, la gente, ¿y qué derechos? Yo ya no tengo ninguno, ¿me entendés? O sea, esto fue generando una situación donde hábilmente las fuerzas de ultraderecha, montadas en un sector de la burguesía, se empezaron a avivar de esto y empezaron a montar estas campañas facilistas que empezaron a entrar en un sector porque la gente ya no cree en nada. Ojo, la gente no cree ya en lo que le transmiten los medios tradicionales de prensa, que han jugado un rol tremendo para meterle porquerías en la cabeza a la gente, pero un sector de la población ya ve la televisión y no cree en nada, y sí cree en lo que se dice en las redes sociales, y en las redes sociales se dice cualquier verdura, cualquier porquería, y es muy fácil acceder, ¿no es cierto?, y hacer campaña haciéndote creer cualquier cosa. Entonces, hay un sector de la población que compra todos estos tipos de cosas, incluso compra el discurso de la derecha, porque todo lo anterior los han jodido a la gente. Todo lo anterior. O sea, y la gente no asimila, no, esta es una falsa izquierda, este es un reformista, mete todo en la misma bolsa. Miren, yo les doy un caso reciente, Venezuela. Tomemos Venezuela, de hoy. Lo que acaba de pasar en Venezuela. ¿Por qué la gente va a creer en la izquierda después del bochorno de haber visto por la televisión cómo el que se supone que es el de izquierda acaba de cometer un fraude escandaloso, ridículo, y encima para montar ese fraude
¿me entendés?, aplicando una represión que, ojo, sigue la represión hasta el día de hoy. Nosotros tenemos peligro de nuestros propios compañeros, ¿eh? O sea, si esos son los representantes del futuro mejor, gente que gana $4 o $5 en Venezuela, ojo, y yo les desmitifico algo. En Venezuela sigue habiendo capital privado, multinacionales y de todo, que utilizan las leyes de Maduro para reventar a todos los trabajadores que se les oponen, ¿eh? Hay trabajadores presos por todos lados, ¿se entiende? O sea, nosotros tenemos un dirigente muy importante que hay que hacer una nueva campaña porque le han hecho otro juicio ahora, que es el dirigente de la fábrica Maciza, que es una multinacional maderera que tiene en Chile, en México. Y el que le hace la denuncia por discurso de odio es la patronal de esa multinacional al compañero nuestro, porque tiene discurso de odio, porque acusa a la empresa de que no le pague el salario. Y la justicia chavista acepta ese juicio y lo persigue al nuestro. O sea, eso que es una degradación tremenda de lo que pudo ser algo importante, porque una revolución muy importante en Venezuela, que planteó la posibilidad de que nuevamente en un país latinoamericano se avanzara hacia el socialismo. Estuvo planteado porque las masas estaban a favor de esos cambios. Latinoamérica hubo un periodo de mucho apoyo a la revolución bolivariana, por eso en todos los países surgieron gobiernos que iban para ese lado, pero ese gobierno, al no tomar medidas anticapitalistas ninguna, sino al revés, a transformarse la burocracia que llegó al gobierno en una nueva burguesía terminó en un desastre. Ahora, ¿cómo no va a crecer la derecha en esa situación? O sea, la derecha de esta mujer, ¿no es cierto?, que ahora se ha transformado en referente, crece gracias a eso, gracias a este gobierno, o sea, gracias a las políticas que tienen estos tipos que se visten de izquierda para hacer atrocidades antidemocráticas, antisociales, están reventando el medio ambiente porque están haciendo un desastre en la cuenca del Orinoco, o sea, las tiene todas Venezuela. Siendo un gobierno que surgió con una posibilidad para ir para este lado, decidió ir para el otro. Entonces, crece la ultraderecha porque tenés ese tipo de gobierno. Y aparte por otro tema, porque no hay todavía una alternativa fuerte que sea una tercera posición. Ese es el otro elemento, ¿no es cierto? O sea, lamentablemente se hunde estas expresiones y no hay una tercera fuerza que tenga peso como para decir, no, eso no es socialismo, eso no es izquierda, de izquierda somos nosotros que estamos también en contra de la derecha. O sea, yo tomo este ejemplo para contar y muy, muy candente, ¿por qué crece la derecha? Ahora, ojo, no se crean que las derechas en los gobiernos solucionan los problemas, ese es el otro tema. Por eso cayó Trump en su primera presentación presidencial, por eso cayó Bolsonaro, por eso cayeron ahora los polacos después de gobernar, porque tampoco solucionan los problemas. Y esto abre una perspectiva, o sea, no quiere decir que el mundo se acaba con esta gente, porque intentan aplicar un plan que es más brutal incluso que el que aplicaban antes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Pero tenemos que entender que crecen estos tipos por los desastres, no solo de los partidos tradicionales, sino también por las nuevas expresiones que surgieron hacia la izquierda, ¿no es cierto?, de reformistas, como Podemos, como el chavismo, etcétera, que en vez de hacer y cumplir el contrato social que tenían con el movimiento de masas que los llevó al poder, porque los llevó al poder para hacer reformas profundas y para ir a fondo contra el capitalismo, en vez de hacer eso hicieron todo lo contrario. Se dedicaron a tener privilegios ellos, se dedicaron a engordarse los bolsillos, se dedicaron a moverse con mucha corrupción, le dieron pie a toda la campaña de la ultraderecha para que la ultraderecha se fortaleciera. Entonces, esta es la explicación de fondo de por qué surge la ultraderecha. ¿Por qué surge un Milei en Argentina? Milei es el resultado del desastre del kirchnerismo durante 15 o 20 años que no hizo absolutamente nada para avanzar en las medidas que tomó. Lo último fue el fantoche de Fernández, que no se animó a tomar una sola medida, con Vicentín, con cada una de las cosas que pasaban, que daba pie para tomar medidas, hizo todo lo contrario. Y por supuesto, y también, ojo, acá por el macrismo, porque el macrismo tampoco pudo hacer nada. O sea, el tema de la crisis de la centroizquierda y de la centroderecha es el que le abrió el juego a un tipo como este. Hay que entender el fenómeno y de entender por qué hay un sector de gente que apuesta por esto. Y así como apuesta con esto, mañana, en la medida que fracase, se va a ir.
la gran tarea que tenemos nosotros es construir una alternativa para que la próxima oleada, porque va a venir una próxima oleada, nos encuentre a nosotros, los revolucionarios, dándole una alternativa a la gente para que la situación no avance. Si no, por eso, ojo, pero ojo, si los revolucionarios en este periodo histórico no nos reagrupamos, no construimos fuertes organizaciones revolucionarias, no construimos también una referencia internacional, ojo al parche, porque lo que hoy no es fascismo, por lo que si logran derrotar a la clase obrera, y la pueden derrotar pese a las luchas, si no construimos una dirección, porque la gente lucha, pero llega un momento que se cansa si no ve una salida, esto puede evolucionar al fascismo. Por eso nosotros decimos que estamos en un momento donde la frase, que algunos se la atribuyen a Rosa de Luxemburgo, por eso la hemos puesto atrás en la revista, aunque no se sabe bien de quién es la frase, de socialismo o barbarie, es algo que está ahí, a la vuelta de la esquina. Si nosotros no logramos cambiar este régimen podrido por otro que garantice democracia, que garantice que la economía se planifique en función de las necesidades de la gente, que garantice que todas las decisiones las tomen los trabajadores y los pueblos, muy posiblemente estemos en un periodo histórico donde la barbarie que ya ha comenzado se termine consolidando. Hoy no pasa eso, tenemos una perspectiva donde hay una oportunidad. Pero bueno, nosotros sacamos la revista para que la perspectiva sea socialismo. Aunque tenemos que decir que es complejo batallar por el socialismo en estos momentos, porque han hecho tantas chantadas y chanchadas en nombre del socialismo, que hay un sector muy importante de la población que tiene unas confusiones bárbaras. O sea, ojo, no son las mismas confusiones que había a principios del siglo XX, donde la clase obrera rápidamente se hizo socialista porque tenía una conciencia de clase, ¿no es cierto?, que permitió la Revolución Rusa, todo el proceso posterior, que un tercio de la humanidad se hiciera socialista. El estalinismo empezó a liquidar eso, porque hizo desastres en nombre del socialismo. En Ucrania provocó una hambruna que mató 30 millones de personas casi. Digo, para saber las brutalidades que hacía el estalinismo, ¿se entiende?, con regímenes completamente autoritarios, etc. Se cayó eso, que ya manchó bastante el nombre de socialismo. Vino otra oleada favorable, que fue la oleada de principios de siglo, donde hubo rebeliones y revoluciones que miraron hacia la izquierda, y de nuevo, esta vez los reformistas, ¿no es cierto?, hicieron chanchadas, como por ejemplo Maduro en nombre del socialismo, o en la propia Europa Syriza, Syriza fue una construcción a partir de una ruptura por izquierda del Partido Comunista, ¿no es cierto? Die Linke también, en general en eso. Y eso es lo que nos cuesta a los socialistas convencer, porque tenemos que explicar mucho. Pero bueno, va a haber más oportunidades mientras haya lucha de clases, compañeros, pero tenemos que ser conscientes de las dificultades, de los problemas, y de la necesidad de que nos armemos muy bien los revolucionarios para poder explicarle a la vanguardia todos estos problemas, para poder explicarle qué es lo que pasa en un Venezuela, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en el mundo, por qué crece la derecha. Necesitamos revolucionarios conscientes, cada vez más conscientes, que estudien, que se preparen, porque hay muchos debates políticos, ideológicos en esta etapa. Y necesitamos entender muy bien la relación que hay entre el Frente Único, que se impone cada vez más para enfrentar estas bestias, y la necesidad de la independencia política en lo que hace a construcción política, que es un tema que también hay muchas confusiones en la vanguardia. Ojo, y en la propia izquierda. La izquierda tiene elementos. La izquierda, en ese giro que hubo a principios de siglo, la izquierda también faltó a la cita. No fue solo responsabilidad de los reformismos. En Venezuela hubo una incomprensión tremenda de lo que pasaba. Un sector de la izquierda actuó de manera completamente sectaria frente al giro que se había dado a principios de siglo en Venezuela. Y se perdieron oportunidades. En Brasil, por ejemplo, se perdió una oportunidad grande. La crisis de Lula planteó la posibilidad de conformar una nueva alternativa política más de izquierda con el PSOL. Pero, por ejemplo, el partido más grande, Trotsko, de ahí, le dio la espalda, que fue el PSTU. Le dio la espalda al proceso del PSOL. Y poco a poco, el reformismo fue ganando al PSOL, ¿me entendéis? Y terminándolo jodiendo como alternativa. En Francia estuvo el NPA, que fue una alternativa también importante, anticapitalista, pero por los desastres de la dirección se fue perdiendo esa alternativa con peso de masas. Acá en Argentina tenemos el FITU, que es una luz de esperanza, porque pese a todo no se ha terminado
¿no es cierto?, de reventa. Pero ojo, tiene muchos problemas el FITU para agarrar el desafío de la hora, que es de postularse como una alternativa. Pero bueno, son los desafíos que tenemos. Ojo, pero vuelvo a insistir, unidad de acción hasta con el diablo en esta etapa. Es muy importante entenderlo en la calle, hay que tener unidad de acción con todos, no podemos ser sectarios, al revés, tenemos que emplazar a todas las direcciones para actuar contra la ultraderecha, en ese punto ir y al mismo tiempo independencia política y un llamado al reagrupamiento de los revolucionarios. Y yo con esto termino, y yo creo que es muy importante en el diálogo. La LIS tiene muchos diálogos con revolucionarios de todo el mundo. Si hay algo que caracteriza a la LIS es que nosotros no somos una corriente sectaria y tenemos diálogos prácticamente con todas las corrientes revolucionarias que quieren dialogar. Digo, al mismo tiempo, no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Eso ha permitido que crezca la LIS, que hoy esté casi en 40 países, que tenga relaciones con otros compañeros, como los compañeros de Tempe, con los compañeros de Australia, etcétera, etcétera. Ahora, yo sí una cosa que muchas veces en la izquierda se han quemado tantas veces con leche, muchas organizaciones, que por ahí son desconfiados del tema de avanzar en una construcción internacional. Yo creo que en esta etapa, si no se avanza en una construcción internacional fuerte y grande, es muy difícil responder a los desafíos de la época. Es muy difícil responder desde un país a los desafíos de la época, entender lo que pasa en el mundo. Por eso creo que el gran desafío es reagrupar a los revolucionarios, seguir avanzando con eso, saber que reagrupar implica actuar con otros que no son iguales a vos, por lo tanto que tenés que tratar no de imponerles, sino de laburar con ellos para aprender y juntos avanzar. Pero si seguimos avanzando en este camino, yo creo que la LIS va a crecer y al mismo tiempo, si crecemos, es muy importante para actuar sobre otras fuerzas revolucionarias que hoy todavía no ven esto de unirse a nivel mundial, pero que es la llave para mí para enfrentar la próxima etapa. Necesitamos construir desde lo internacional una alternativa que le haga frente a esta etapa donde la ultraderecha está creciendo y que ayude a construir partidos a nivel de los países. No es desde los países hacia arriba, sino de arriba, desde lo internacional hacia lo nacional. Por eso es tan importante la LIS, creo yo. Y bueno, las revistas estas están al servicio de entrarle a estos debates. Nada más. Bueno, compás, como decía al principio, ahora abrimos un espacio para preguntas, reflexiones. Ahí tenemos un micrófono inalámbrico, así que levantamos la mano. O sea, está Brisa con el micrófono inalámbrico. También está en el atril quien se anime. ¿Alguien ya levantó la mano? Sin miedo, compañero. No se dejen intimidar. No se dejen intimidar por el salón. Les aclaro que en estos salones se cocinan las peores porquerías, así que sepan que en general alguna vez van a ser salones al servicio de la clase obrera. Hoy tenemos pequeños momentos nada más para la clase obrera. Así que aprovechemos. Los hacen así para precisamente intimidar y que todos vayan para un lado que es el lado de los de siempre. Así que hablen tranquilos, aprovechemos este momento que podemos Allá hay hablar. un compañero. Hola, ¿qué tal? Soy Stanley, soy periodista de El Salvador. Estaba leyendo el artículo que se escribió sobre Bukele y quisiera preguntar cómo considera la izquierda desde Argentina a Bukele, si una ultraderecha o lo define como derecha, porque al menos en el artículo y en la portada de la revista no está llamado como ultraderecha. Y también me llama la atención que en el artículo sí se analiza toda esta crisis del FMLN, que precisamente fue el gobierno que estuvo antes de Bukele y que lo catapultó con sus errores a que hoy fuese presidente. Y no se menciona también el tema del régimen de excepción, que para mí es un punto bastante fundamental para analizar la figura y la popularidad que tiene Bukele,
con eso de meter a 80.000 personas a la cárcel, de estas 80.000 personas, alrededor de 30.000 con pruebas, los familiares y las organizaciones están defendiendo su libertad porque no ha habido ninguna prueba para capturarlos. Sin embargo, frente a la opinión pública, esas personas son presentadas como pandilleros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión en ese sentido desde la izquierda argentina? ¿Quién más, compas? Así hacemos una ronda y luego hacemos un cierre global. Ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Omar de Chile. Mi pregunta tiene que ver un poco sobre el pacto que hizo en China hace poco Hamas y Fatah, y con qué ojos ve usted la salida a la paz entre Palestina y Israel. Es muy breve mi pregunta, eso nomás. Acá adelante. Buenas. Soy Ingrid, soy militante de estatales y la verdad que nos viene pasando que en algunas citas en las que venimos charlando sobre la revista, traslado esta pregunta porque me interesa tu respuesta, ¿por qué no consideramos que sean gobiernos fascistas? Este aspecto que resaltaste sobre que no hay una derrota histórica de la clase obrera. ¿Por qué? Porque muchos plantean, y los niveles de pobreza, que un salario no te alcance, que un trabajo no sea suficiente para tu subsistencia, el que la inversión de los capitalistas vaya cada vez más a la tecnología y se reemplacen por trabajos que son, bueno, llevados adelante por los laburantes y hoy lo haga la robótica. Los niveles de migración, los niveles de extractivismo, ¿no son derrotas de la clase obrera? ¿No pueden ser considerados o por qué no los consideramos? Hola, buenas tardes. La pregunta es si podés brevemente contarnos en qué situación quedó la izquierda revolucionaria en Francia posterior a las elecciones. Son 6:30 y 24 para ser exacto. Acá adelante. Y después hacemos una respuesta. Claro, acá adelante. Hola, soy Natalia, militante en construcción. Bueno, la pregunta es la siguiente, sobre todo escuchándolo a Alejandro, teniendo igual panorama internacional en conocimiento, pero bueno, tomando las palabras que mencionaste, primero preguntar por qué crees que la derecha no fue a fondo con los derechos de los trabajadores. Después, en tanto a la unión que necesitamos como para hacer frente a las ultraderechas, me da temor la unión con progresistas o con reformistas, por lo que sabemos históricamente cómo responden después y cómo nos llevan puestos después, digamos, y temor también ante la falta de dirección de la izquierda revolucionaria, no poder tomar el toro por las astas en esa unión. Entiendo lo de la unión en las calles y la independencia política, pero bueno, definitivamente me da temor. Hacemos ahora un cierre con estas preguntas, vayamos pensando otras y luego hacemos el cierre global. Sí, voy por orden.
Bukele, bueno, lo hizo un compañero de El Salvador al artículo de Bukele, ¿no? Para mí, Bukele es una expresión de ultraderecha, o sea, es parte de esta ola, aunque hay, a diferencia de la ultraderecha que se monta en los inmigrantes, por ejemplo, para hacer un caballito de batalla, lo montó con las maras y con, ¿no es cierto?, y con toda la situación de inseguridad. Hizo de eso, ¿no es cierto?, un caballito de batalla. Algunos no saben que incluso fue un tipo que arrancó por la izquierda, Bukele, o sea, para mostrar un poco cómo fue un giro que fue dando. Y sí, evidentemente, todo lo que presenta como su éxito, que es el plan de seguridad, es una cosa brutal porque liquida las libertades democráticas, o sea, prácticamente ahí podés ir en cana y sin derecho y todo. Ahora, solucionó en parte un problema y trajo muchos otros, ¿no?, que es el tema de la inseguridad para el conjunto de la población. De todos modos, en la última elección, un dato que, por ejemplo, ahí no está, hubo mucha abstención, porque incluso también porque se está deteriorando en esa política, por lo mismo que explicabas vos, que es el tema de que muchos de los familiares y todo hacen una campaña permanente de las detenciones que no se dan. Ahora, se ha transformado en una especie de ejemplo para las ultraderechas en otros lados. Acá, la chica esta que tenemos, que ha pasado por todo el arco político, parece un arco iris, que es la ministra de Seguridad, lo toma como un ejemplo, ¿no es cierto?, a Bukele, de lo que hay que hacer. Hasta el propio Bukele le dice que lo está haciendo mal. Digo, eso es otra cosa, pero creo que es un experimento en Centroamérica que ha tenido un peso grande e incluso ha influenciado en la región. Y más allá de Centroamérica, en Ecuador, por ejemplo, han tomado el ejemplo de Bukele, el gobierno, incluso para liquidar libertades democráticas también. O sea, ir por la seguridad vale liquidar las libertades democráticas porque es para lograr la seguridad. Entonces son expresiones para mí que sí. Ahora, y también es cierto que pueden surgir este tipo de personajes por los desastres que ha hecho, ¿no es cierto?, la izquierda, que también, ojo, una izquierda que tuvo múltiples oportunidades en El Salvador, porque la tuvo en los 70, junto con Nicaragua, de avanzar hacia el socialismo y había fuerza, y terminó en una política completamente de frente populista, ¿no es cierto?, que terminó entregándole el poder a la burguesía, y después se transformó en un partido más de centroizquierda, con las particularidades centroamericanas, ¿no es cierto?, que tiene particularidades, y es lo que permitió que surja este hombre, que surgió de sus propias filas, por otro lado, porque fue también fue hasta propuesto como candidato en determinados momentos, ¿no es cierto?, por ellos mismos. Yo creo que con relación al tema Israel y Palestina, yo creo que sí, ha habido varias reuniones. Una es esta en China, que se propone como mediador frente al conflicto. Incluso acaba de salir una declaración que han hecho juntos Hamas y el Frente Popular de Liberación también. Nosotros no nos podemos negar a que haya algún tipo de negociación porque hay un genocidio abierto y que por lo tanto algún tipo de negociación se entiende para buscar alguna salida. No nos vamos a poner, seguir peleando hasta el final aunque maten a todos. Ahora, nosotros lo que sí creemos es que no hay ninguna posibilidad de una paz verdadera con Israel. Más allá de las coyunturas, ¿se entiende? Que puede ser que la necesidad haga que haya algún pacto ahora para parar la matanza, cosa que incluso no la quiere el propio Netanyahu, ¿no? Porque Netanyahu está muy jodido, tiene una división tremenda en el país y es consciente que se para la guerra y se lo llevan puesto el movimiento de masa. Por eso huye hacia adelante Netanyahu y sigue la guerra, amplía al Líbano, hace estas provocaciones que acaba de hacer en Irán, matando a este hombre de Hamas o matando a otro, ¿no es cierto?, de Hezbollah en el Líbano, es decir, porque necesita seguir en este estado permanente de guerra para que no se lo lleve puesto la propia sociedad, que está podrida la sociedad israelí con él, no por las matanzas, lamentablemente, sino porque Netanyahu es un proyecto autoritario para el propio israelita, porque necesita no solo hacer una política genocida
en Gaza, sino necesita liquidar todo tipo de libertad democrática al interior del Estado. Y eso ha provocado una división, aunque lamentablemente, vuelvo a insistir, no es una división con relación a qué hacer con Gaza. Incluso lo acusan de que es el responsable de no haber previsto lo que se hizo el 7 de octubre, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros, más allá de una paz coyuntural, nosotros creemos que no existe ninguna posibilidad de que el monstruo ese que se ha creado en Medio Oriente alguna vez se frene. O sea, damos siempre un ejemplo. O sea, es muy difícil que sí, ¿me entendés? El vecino en el edificio es un asesino serial, en algún momento no te mate, ¿me entendés? O sea, y este monstruo, ¿me entendés? No puede subsistir sin una política permanente de limpieza étnica y de genocidio. Por eso lo viene haciendo desde hace 76 años a esto, porque se construyó sobre la base de expulsar un pueblo. O sea, Israel está arriba de las propiedades de los palestinos, ¿se entiende? Tuvo que liquidar 1.500 aldeas, ¿me entiendes? Y permanentemente tiene que avanzar para poder contener a su propia base, robándole más tierras, y por eso impulsa a los colonos en Cisjordania. Es decir, hasta que no quede ningún palestino sobre la tierra, va a seguir avanzando. Por lo tanto, no hay posibilidad de una paz verdadera. Vos podés hacer coyunturalmente un acuerdito, paremos, ¿me entendés?, la guerra para que no sigan bombardeando, pero mañana va a volver. Porque entonces la única salida que hay es terminar con ese Estado, porque es un Estado, ¿me entendés?, un Estado que su naturaleza lo lleva a avanzar contra el otro pueblo. Y como nosotros defendemos al pueblo palestino, ¿qué es defender al pueblo palestino? Porque yo sé que cuando nosotros decimos destruir el Estado de Israel, yo tengo un juicio por decir eso, entre otras cosas, que voy de algunos días a esto. Si se está grabando, puede ser que sea otro elemento de la causa en contra, pero porque no hay salida, no hay otra salida para esa situación. Porque defender al pueblo palestino es repatriar a los que están expulsados de sus tierras. Ahora, ¿pero qué implica? Que vuelvan los refugiados, que vuelvan los palestinos que están en el exterior. Que vayan a golpearle la puerta a cada una de las casas israelíes y decirle, che, esta es mi casa. La quiero de vuelta. ¿Qué es? ¿Se entiende? Porque ahí, como le han robado las tierras, le han robado las propiedades al pueblo palestino, ¿por qué el pueblo palestino, pese a todo lo que le han hecho, sigue peleando? Porque le han robado todo, no tiene nada, entonces no tiene nada que perder, y todo por ganar. ¿Se entiende? Porque ¿qué es el triunfo palestino? El triunfo palestino es volver a recuperar todo lo que era de ellos. ¿Y qué es lo que era de ellos? El Estado de Israel. Porque el Estado de Israel se construyó en territorio, ¿no es cierto?, que no era. Tienen que saber algunos lo saben, por supuesto, que es todo falso el mito religioso que montaron detrás del Estado de Israel. Entre otras cosas porque antes de Israel, en tierra palestina, barajaron Argentina, la Patagonia, por ejemplo, como un lugar para construir su Estado. Digo para que lo sepan. Y en la Patagonia, no sé qué mito, ¿me entendés?, iban a poder hacer, ¿me entendés?, de religioso. Después Uganda fue otro lugar que barajaron y después se decidieron, ¿se entiende?, por cosas, esencialmente porque los ingleses tenían tomado ese territorio y eso les permitió negociar con los entonces no hay salida. El sionismo, que es otra de las causas que tengo yo, porque ahora si criticás al sionismo sos antisemita, el sionismo es una corriente fascista, es así que es una corriente fascista. Y el Estado es un Estado dirigido por el sionismo, creado por el sionismo. Por eso, lamentablemente, muchas veces se discute, bueno, pero hay que lograr la paz entre los trabajadores judíos de Israel y los trabajadores palestinos. Es imposible, porque el trabajador israelí, más allá de la conciencia que tenga, que sea un buen tipo, está en la casa de un palestino, está en la granja de un palestino. Y lograr la paz es que el palestino vuelva a tener su tierra, y para lo cual ese israelí tiene que dejar la casa y se entiende, se tiene que volver a Europa o a algún lado porque no hay salida, se entiende, porque es población trasplantada, toda la que se ha construido en ese lugar. Lamentablemente, por eso es un debate importante con relación a cuál es la salida. Por eso no va lo de 12 estados que ha fracasado, no hay ninguna posibilidad. La única posibilidad es un Estado. Ahí, es un Estado. O es un Estado expulsando hasta el último palestino, que es lo que quieren los israelíes, o es un Estado
único palestino, ¿se entiende? Donde los palestinos sean los que gobiernen, los que permitan que vuelvan todos los refugiados y los 5 millones que andan desparramados por todos lados, ¿se entiende? Y por supuesto, y darle una salida, porque nosotros no somos gente como la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con el islamismo, es que quisieran cortarle la cabeza a todos los judíos. Nosotros no tenemos esa salida, nosotros buscamos una salida, pero desde la base de que los palestinos gobiernen, ¿se entiende? Y solo se puede hacer esto en esta etapa histórica en el marco del socialismo, compañero. Por eso el socialismo hoy es una necesidad, porque no hay ninguna dirección en Palestina, se entiende, que defienda una salida real para el pueblo. La única salida, incluso ni siquiera las burguesías árabes, que están compradas completamente, ¿se entiende? Ahí hay que destruir todo. La única forma de destruir todo es no solo enfrentando a Israel, hay que enfrentar a las burguesías árabes de la región, que están vendidas porque cuidan sus privilegios y son funcionales. Y han permitido que se instale el Estado de Israel y todos han reconocido ese Estado, ¿se entiende? Por eso es una revolución en todo Medio Oriente, socialista, la única que le puede dar salida. Y por eso nosotros construimos partido en ese lugar, que es muy difícil, pero por eso construimos partido con nuestros compañeros libaneses y damos batalla por construir una salida socialista, que es la única salida para la región. Pero bueno, pero es un tema muy importante para discutir. Y es la única, si no es la barbarie, y si no es la barbarie completa en toda la región, y que esta gente haga todo esto. Por eso, sí nosotros apoyamos toda cosa concreta que frene el genocidio, que permita una vía humanitaria, etcétera, pero no consideramos que se pueda hacer un pacto con Israel que dé por solución el conflicto. Estamos en contra nosotros de eso, porque no hay salida en eso, como hacen muchas direcciones, incluso árabes, que traicionan al final, y que es lo que ha permitido que el islamismo radical se fortalezca en la región. Hay mucha gente que no sabe, el proceso de liberación de Palestina lo hicieron direcciones que eran socialistas también de palabra y que eran completamente ateas, y por eso planteaban una salida, que era la salida de una Palestina única, laica, democrática. Esa dirección traicionó, es el mismo fenómeno muy influenciadas por el estalinismo en su momento, y por eso es que surgieron los islamistas, con los cuales no tenemos nosotros acuerdo más que allá en lo coyuntural. Muchas veces podemos estar, porque ellos lo que quieren no es una Palestina única, laica, democrática, mucho menos socialista, sino que quieren una Palestina islámica muy parecida a lo que es Irán, que ustedes ven lo que pasa todos los días cuando una mujer se rebela o cuando hay una lucha, que son unos chiflados. Nosotros no queremos eso para Palestina. Nosotros tenemos unidades tácticas muchas veces, pero no. Un dato alentador es que Hamas, digo para decirlo, que había bajado el programa con relación a la salida y había aceptado el Estado de Israel, acaba de hacer un acuerdo con el Frente Popular de Liberación, que es el único sector marxista que se mantiene todavía, y acepta el tema de volver para atrás al tema de una Palestina del río al mar, que es fruto de la radicalización de la lucha. Pero esto no quiere decir que tengamos más que un acuerdo táctico con ellos, porque nosotros no coincidimos ni con los métodos ni con la estrategia que tiene esta gente. Aunque cada vez que defendemos a Palestina nos dicen terroristas. Bueno, ese es otro tema. Voy a dejar para el final el tema del si hay fascismo o no. Francia. Cuando nosotros escribimos la revista, lo dice un poco, lo tuvimos que poner en la presentación. Justo se dio el tema de que triunfó el Frente Popular en Francia y ganaron los laboristas en Gran Bretaña. Entonces, bueno, hubo un debate muy puesto por los reformistas en general. Bueno, cambió la ola, ahora surge una alternativa al fascismo. ¿Cuál es la alternativa al fascismo? El Frente Popular. Bueno, primero, nosotros no creemos que sea realmente que cambió la ola, y tampoco creemos que sea el Frente Popular la salida, que va a lo que planteas vos. Porque nosotros, por ejemplo, yo estoy convencido que en Francia va a ganar Le Pen la elección presidencial, que fue una coyuntura esto, ¿se entiende? Pero que lamentablemente la convivencia ahora de Mélenchon con Macron, porque hubo una convivencia entre los dos para terminar derrotando al otro, y la no aplicación de ningún programa progresista le va a seguir dando pie al tema de Le Pen. Lamentablemente, o sea, porque no salió derrotado el fascismo, Ojo, coyunturalmente en esta elección
¿me entendés? No pudieron ganar, pero se preparan para ganar la presidencial. Por eso ni siquiera fue candidata Le Pen en esta elección, que sabía que estaba compleja. Y el Frente Popular francés no tiene nada que ver con la izquierda, ni siquiera con el viejo Frente Popular de la década del 40. O sea, es el reformismo llevado a la enésima potencia, a tal punto que para que le cedió, ustedes vieron, la elección francesa es muy particular, ¿no? Es muy particular. Por ejemplo, no entran dos al balotaje. O sea, hay balotaje en las elecciones a diputado porque es uninominal, es parecido a lo que quiere hacer Milei acá, que es, se eligen diputados por circunscripción uno solo. Se reparte el país en 500 pedacitos y el que gana cada pedacito tiene un diputado. Pero entran 3 generalmente. ¿Por qué? Porque si sacás el 12%, entras al balotaje. O sea, si no sacás el 50 más 1, no ganás el diputado. Tenés que ir a balotaje. ¿Y con quién vas a balotaje? Con todos los que hayan sacado más del 12,5. En esta elección entraron 3. ¿Quiénes fueron los que entraron? Entró la ultraderecha de Le Pen, entró el Frente Popular y entró Macron. Para lograr ganarle a los otros, hicieron un pacto Macron y el Frente Popular, que donde tenía un voto más en esa elección, alguno de los dos, el otro se bajaba de candidato. ¿De qué candidatura se bajó el Frente Popular? De los ministros de Macron, que han sido los responsables de todo esto. O sea, ¿se entiende? Digo porque ha habido una convivencia que de cara a la presidencial es imposible, que los va a seguir desgastando. Y el laborismo no tiene nada que ver de izquierda ya, al revés, expulsó a la izquierda en el último tiempo. Había una corriente de izquierda que era la de Corbyn y que la terminó expulsando. El laborismo es un partido tradicional hasta la médula, imperialista, por lo tanto no va a ir contra. Y fíjense ustedes lo de la ultraderecha, porque hoy en día, y la última semana, la ultraderecha se ha levantado en la mayoría de los estados del Reino Unido, porque hubo un caso donde aparecieron 3 nenas muertas. El asesino era un pibe que tenía problemas mentales y autismo, nacido en Francia, pero de padres africanos, y la ultraderecha levantó una campaña brutal, ¿se entiende? O sea, se está levantando la ultraderecha y se va a levantar la ultraderecha también en Londres, porque no van a dar respuesta los laboristas a los problemas, ¿se entiende? Porque los que, o sea, creer que los que te trajeron hasta acá te van a sacar, es el principal error que podés cometer. O sea, si no surge una tercera fuerza, no va a haber posibilidad de derrotarlo. En Estados Unidos, si no surge un tercer partido socialista, no hay ninguna posibilidad de que se solucione ningún problema. Incluso gobernando los demócratas, ahora gobiernan los demócratas, le abren de nuevo a Trump y después Trump a lo mejor, o sea, y eso en Francia es lo mismo. En Francia no hay ninguna posibilidad detrás del Frente Popular, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que han gobernado 50 veces Francia y son los responsables en un sentido, se entiende, de que se haya ido consolidando la ultraderecha. O sea, y esos no te van a sacar del problema. Una cosa es que uno en Francia diga, bueno, ¿me entendés? En un balotaje los votás a esto para que no gane la bestia. Pero otra cosa es que la tarea en Francia es construir partido. Por eso nosotros apoyamos al NPA. Lo apoyamos y lo vamos a seguir apoyando, ¿se entiende? Porque es el embrión de un partido para que pueda. Cuando yo hablo de unidad en la calle, porque que no quiere decir unidad política, pero nosotros tenemos que emplazar a las direcciones, sobre todo donde no nos da la fuerza para derrotar nada. O sea, nosotros hemos sacado una carta que es muy importante que se la llevemos para meter en crisis al partido peronista que no hace nada, pero también para ver si ganamos algunas comisiones internas que están con ellos. O sea, la unidad en la calle se la tenemos que exigir a todos, sin sectarismo, porque no nos da la fuerza para derrotar a la derecha a nosotros. Necesitamos que haya paros generales, necesitamos que haya grandes movilizaciones, y para hacer eso necesitas emplazar a los que tienen hoy más fuerza que vos, porque si vos te movés con sectarismo o sea, objetivamente estás dejando que avance la derecha. Nosotros tenemos que demostrarle a los trabajadores que no tenemos prejuicio de unirnos con cualquiera para derrotar este monstruo en las calles.
para hacer huelgas, para hacer movilizaciones. Pero al mismo tiempo que hacemos eso, le explicamos a los trabajadores que una cosa es que nos unamos con ellos para luchar, pero otra cosa es lo que hay que hacer políticamente, porque tenemos muchas diferencias. Y hay que aprender a hacer este juego si queremos construirnos. Porque si somos sectarios para una cosa, los trabajadores van a decir, bueno, pero con esto, ¿me entendés? O sea, ¿qué vas a ir a la esquina si se autoproclaman y no poder... O sea, los trabajadores quieren que haya huelga, quieren que salga la CGT al paro, no quieren, o sea, solo que las puteemos. Hay que putearla, pero no solo putearla, hay que lograr quebrarlas para obligar, ¿me entendés? Y si no es la CGT, que sean algunos sindicatos. O sea, tenemos que laburar nosotros eso sin sectarismo, dialogar, ¿me entendés? Ahora, al mismo tiempo, para tratar de ganar fuerza para enfrentar a estos y para demostrarle a los trabajadores que nosotros queremos derrotarlos en serio. De última, que son los otros los que no quieren, no nosotros, que muchas veces nos dicen, estos son sectarios. No. Ahora, en lo político, decirle, no, pará, vos haces lo tuyo, yo hago lo mío, ¿me entendés? Políticamente, nuestro llamado es ampliar el FITU, es esa que rompan con el peronismo y que vengan para acá, no es sumarnos al peronismo, que es el debate que tenemos con Graboy. Pero hay que ser vivo, hay que dialogar también con la base que creen Graboy. Tampoco escupiendo vamos a lograr nada, hay que dialogar y llamarlos para acá, ¿se entiende? Construir una cosa que sea realmente una alternativa amplia y grande para ganarle a la bestia también. O sea, es muy importante, porque esta es la política que muchas veces nos cuesta desarrollar y somos o sectarios, por ahí caemos un poquito en el oportunismo, ni una cosa ni la otra. Y yo por último, el tema de fascismo. Miren, yo creo que hay que saber que cada vez se puede estar peor. O sea, cada vez se puede estar peor. Yo creo que ¿por qué no es fascismo? Porque todavía no nos han logrado derrotar a nivel mundial. Pero puede haber, pero está el germen del fascismo. En cada una de estas fuerzas de ultraderecha está el germen del fascismo. Incluso en la composición de esta fuerza hay sectores fascistas. Acá, por ejemplo, los que van a ver a Astiz son fachos y están adentro del gobierno, ¿me entendés? O sea, la propia vicepresidenta, ¿me entendés? Y todos son fachos y tiene gente... Ahora, una cosa es querer y otra cosa es poder. Vamos a ver si puede Milei transformarse en un proyecto y reventar a la clase trabajadora, ¿me entendés? Reventar todo, hacer campos de concentración con nosotros, ¿me entendés? O sea, digo, porque el fascismo es una etapa superior, de la que yo digo, porque, o sea, tiene que ser una cosa, nosotros vivimos acá una cosa semifascista, que fue la dictadura, imagínense fascismo, ¿se entiende? Pero había campos de concentración, había grupos de tarea, eso no está todavía, ni acá ni en Europa, no lo pueden hacer. Incluso, yo le digo más, por ejemplo, Meloni, que es la heredera de Mussolini, porque es el partido de Mussolini, echa a algunos de los diputados que dicen, ¿me entendés?, que hay que volver a la época de Mussolini. ¿Por qué la echa? Porque pierde votos con eso. Que hay un sector que llega hasta ahí, ¿me entendés?, pero que no la sigue en ese proyecto. Entonces, ojo, y porque es consciente que todavía no puede. ¿Se entiende? Otra cosa, quieren. Hay un sector del imperialismo y la burguesía que quisiera, ¿se entiende? Pero no pueden todavía porque no logran derrotar, porque posiblemente si avanzan para ese lado cuando no están todavía las condiciones, provoquen el efecto contrario. Y eso es lo que tienen miedo. Entonces sí, hay germen de fascismo, hay hambre y miseria, pero el fascismo es una etapa superior, es una etapa superior. Es la etapa de que estaríamos todos en cana, no podríamos hacer este acto, digo para ser claro, o sea, quisieran, pero todavía no pueden. Hay un gordo forro ahí con el que me agarré cuando entré, se entiende que es un facho, ¿me entendés? Forro de la seguridad, que lo pusieron acá y es un tipo de cosa con el que me peleé, que quisiera matarnos a todos nosotros, pero no puede y por eso yo le saco la lengua cada vez que entro, ¿me entendés? Porque no pueden todavía, o sea, más allá de que quieran. Entonces, ojo, fascismo hoy no hay todavía, pero si no construimos, si no lo derrotamos con unidad de acción y construyendo una alternativa, porque lo fundamental es construir alternativa, porque el gran problema de las masas es que al no tener alternativa, entre una cosa y otra, optan por lo que hay. Entonces, si querés derrotar realmente a Maduro, no lo vas a derrotar, ¿me entendés?, con esta mina, ¿me entendés?, que ahora está exiliada, porque te va a poner el ejército y va a reventar todo y se va a consolidar como en Nicaragua. Si querés derrotar en Venezuela, hay que construir una alternativa política que sea lo suficientemente fuerte como para que la gente, en vez de ir con la Corina Machado, venga con vos. ¿Se entiende? Y esa es la tarea que tenemos políticamente. Si acá queremos que no haya fascismo, ¿se entiende? Hay que discutir cómo el FITU se hace de masas para que la alternativa no sea volver a lo anterior, o sea, Drácula o el hombre lobo, porque, ¿me entendés? Tenés que construirle una cosa que sea mejor.
Y esa cosa mejor tiene que ser una fuerza de izquierda, revolucionaria, no sectaria en la acción, pero firme programáticamente, que reagrupe, que unifique, que sea internacionalista. Yo le doy un valor tremendo al internacionalismo hoy, porque si no nos unimos internacionalmente para hacer un polo, para enfrentar una derecha que aunque no son lo mismo, aparecen como un polo a nivel mundial, estamos jodidos. Bueno, yo creo que está planteado eso, porque la derecha la va a cagar, tampoco va a solucionar los problemas, va a haber nuevas oportunidades, pero no va a haber oportunidades infinitas. También hay que saberlo. Si en algún momento no agarramos, ¿me entendés? Hacemos el gol, ¿me entendés? O sea, va a llegar un momento que ahí sí puede haber fascismo y entonces una etapa superior de hambre, de superexplotación, ¿se entiende? De represión, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede estar peor. Se puede estar peor. De hecho, estuvieron peor. Yo creo que una cosa que nos ha jugado en contra también, con esto termino para dar paso a la última ronda, es que el alejamiento con relación a las dictaduras, que haya muchos jóvenes y todo, que no han vivido las dictaduras, o en Europa que no vivieron el fascismo, les ha jugado un poquito a favor a todos estos. Por eso en los jóvenes y todos, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí estamos nosotros para explicar qué ha sido el fascismo. ¿Se entiende? ¿Qué ha sido la dictadura? ¿Qué ha sido el genocidio? Y que van a hacer eso si se consolidan. Sí, sí. O sea, a veces damos por sentado en los diálogos que la gente sabe cosas que no sabe. ¿Se entiende? O sea, bueno, yo no le creo a la salame esta que dijo que no sabía quién era Astiz, pero que hay mucha gente que ya no sabe mucho lo que es, en jóvenes también existe. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Allá hay una. Hacemos 3 preguntitas, así que preparen, levanten la mano. Hola, no, soy Laureano. Quería preguntar qué onda con ¿qué opinaban de la situación de Kenia? Si hay alguna perspectiva de radicalización y cuáles son los principales límites que observan ahí. Eso. Hola, muy buenas. Soy Leonel Burgos. Soy de Ecuador y bueno, justamente hoy tocaron el tema respecto a Ecuador. Es un país bastante interesante a nivel de historia porque tuvimos lo que se llama la dolarización, que en su momento fue un genocidio básicamente. Mucha gente murió, mucha gente se suicidó, mucha gente perdió mucho dinero, muchos recursos, mucho todo. Mis abuelos los cuentan y si conocen a alguien de Ecuador pueden preguntarle a las personas de la tercera edad que les van a explicar. Bueno, mi pregunta va respecto a ¿por qué pasa esto en Latinoamérica? ¿Por qué en Ecuador justamente hay violencia? ¿Por qué hay matanza? ¿Por qué hay secuestros? Que le escribí a mi papá y me dice que hay secuestros todos los días. Es básicamente el pan de la mañana. Y bueno, justamente está bueno encauzar la problemática a por qué está pasando esto. ¿Por qué nos quieren separar? O sea, ¿por qué la atención se está dividiendo en izquierda, derecha, entre clase media, clase baja, clase alta? Y yo creo que, para mí, nos quieren robar los recursos. O sea, aquí en Latinoamérica tenemos muchos recursos, tenemos muchas capacidades, tenemos muchas bases. Y nos están haciendo pelear entre nosotros, no ponernos de acuerdo, y mientras tanto se están robando las tierras. O sea, Milei básicamente llegó a las Malvinas y puso una base de Estados Unidos. Se derogó una ley para poder vender tierras. O sea, para mí es muy importante eso y estaría bueno enfocarlo a ese sentido. Gracias. Buenas, yo quería preguntar sobre Estados Unidos, de cuáles son las perspectivas para construir una alternativa de izquierda, teniendo en cuenta que hubo la oportunidad de hacerlo con Bernie Sanders y el DCA, y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Pero aparte que es una situación en la que hay indicios de radicalización con las huelgas de los sindicatos de automotrices y otros, o los acampes universitarios en Palestina, pero que a la vez hay muchas de las organizaciones de izquierda están en crisis o se disolvieron o son muy pequeñas. Así que
¿Qué chances hay de eso? Buenas, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi pregunta es breve. Yo quería saber si hay algún tipo de diálogo o perspectiva de tener un contacto político con la izquierda en Armenia o sectores en Medio Oriente que sean más de ese sector, digamos, con los kurdos o con los armenios, esos pueblos que están dando la lucha también contra los extremismos y contra el imperialismo en Medio Oriente. Eso. Bueno, me estaba preguntando el tema que nombraste de el debate que hay con Grabois, ¿no? De que se postula como la izquierda popular, ¿por qué no abrir el FITU hacia la izquierda popular? ¿Qué conflicto hay ahí? ¿Había una más o no? Allá, atrás, Brisa. Se cierra, porque si no... Esta es la última y pasamos al cierre. Me permito preguntar, porque compa, el todo no se anima, es qué pasa con la conciencia de los trabajadores que muchas veces no se están reconociendo a sí mismos con conciencia de clase, digamos. Perdón, ahora sí me animé. Muy bien. No, porque vengo de invitado, pero me tomo el atrevimiento porque, bueno, es una situación particular. Me parece que es necesaria la discusión. Si pretendemos... Yo escuché muchos compañeros hablar del movimiento obrero, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Yo me considero trabajador, soy carpintero, me echan una vez por año. Estuve en muchas fábricas. Entonces aprendí y me enseñaron también primero a ser compañero y bueno, a reconocer ese sentimiento obrero, ¿no? Pero bueno, veo que no está pasando, por lo menos acá en el área metropolitana, ¿no? Porque no es lo mismo un trabajador acá que en el interior, que en el campo. Puedo hablar por acá, por el área metropolitana, pero ¿cómo pretendemos afrontar cualquier revolución o cualquier movimiento sin siquiera a quién vamos a representar? Si primero el trabajador no se considera para mí como tal, es algo que está pasando, es una realidad. Y si está el compañero ahí, ¿a quién va a representar? ¿Cómo convencemos a los demás que se sientan un poquito y a partir de ahí, bueno, generar organización y generar todo lo que por ahí se puede llegar a pretender, ¿no? A empezar por ahí la lucha. Yo creo que tiene que ver con la batalla cultural que ya está perdida, pero bueno, cómo lo podemos relacionar y bueno, cómo empezar a partir de ahí para lo que venga, ¿no? Esa era la consulta. Gracias. Bueno, gracias. Ahí con esta última pregunta pasamos al cierre. Bueno, yo arranco por el final. Yo creo que tenemos un problema con relación al tema de la conciencia, porque han sido muchos golpes sobre la cabeza y eso ha generado que muchos trabajadores no se reconozcan como trabajadores, que la conciencia socialista también prácticamente se haya perdido en un sector muy importante de la clase obrera, que tiene que ver con esto que expliqué yo, o sea, precisamente, o sea, lo que significó la Unión Soviética y el derrumbe, y que muchos sectores descubrieran que ahí no había nada positivo, que esto que expliqué yo, yo le llamo la segunda oportunidad. Hubo una oportunidad muy grande a principios de siglo para mí, para revertir los líos de la conciencia, que fue el surgimiento de distintas expresiones que fueron mucho más a la izquierda que el reformismo tradicional. Chávez fue mucho más a la izquierda que el reformismo tradicional.
llegó a hablar del socialismo del siglo XXI, a poner de nuevo en debate el tema del socialismo. Lo de Syriza, yo estuve 3 veces en Grecia. Fui cuando triunfó. Y en la plaza fundamental de Grecia había gente llegada de toda Europa, porque se había despertado una expectativa tremenda en que eso implicara un cambio. La frustración con todo eso complica, porque la conciencia en un sentido es una cosa abstracta, se refleja en organizaciones. Por ejemplo, si el FITU creciera mucho más y tuviera una política que lo llevara a representar el 20-25% de la población, eso actuaría y ayudaría a la conciencia de que los trabajadores cada vez más se reconozcan como tal, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? En la medida que es un frente todavía chico, aunque, ojo, hemos sacado el 10-15% en las barriadas obreras del Gran Buenos Aires, que yo creo que refleja que hay un grado de conciencia, pero todavía minoritario en la clase obrera, ¿no es cierto? O sea, porque depende de las organizaciones. La conciencia es una cosa abstracta, o sea, y tampoco podemos verla como un problema individual. La conciencia avanza o retrocede en función del conjunto de cosas que van pasando en la sociedad y, sobre todo, si avanzan o no organizaciones que reflejen la conciencia de los trabajadores. Por ejemplo, si el peronismo sigue siendo la fuerza que la gente ve como alternativa, va a transmitir una conciencia que es la de que no hay conciencia de clase, que hay que unirse al patrón, o sea, porque el peronismo ha sido muy malo para el trabajador, porque si bien en un momento un sector de la clase obrera creyó que era su fuerza política, pero el partido era para los patrones, el partido era para los abogados. O sea, si no superamos esas direcciones con una dirección que realmente tenga como programa, un programa de cosas, es muy difícil. Pero hoy es más difícil que antes este tema, hay que saberlo, porque por todas las frustraciones que ha habido. O sea, el FITU avanza, pero es difícil convencer a los trabajadores hoy de que la alternativa es el socialismo, que hay que romper con el individualismo, que el problema no se soluciona peleando cada uno por su lado, sino en una salida colectiva. Es más difícil. Estamos en una etapa donde en un sentido el ascenso de la derecha implica un poco el ascenso del individualismo, el sálvese quien pueda. Se entiende que va en contra de la conciencia de clase de los trabajadores. La forma de combatir eso no es de una forma mágica, es la forma de construyendo una alternativa revolucionaria que le explique y gane a los trabajadores para una conciencia de clase, para que la salida no es el individualismo, sino es la pelea colectiva. O sea, y si no construimos alternativa, la conciencia no va a avanzar, porque no avanza sola. La conciencia no avanza sola del trabajador. Solo el trabajador se hace cada vez más individualista, porque tiene direcciones que lo traicionan y todo. Avanza en función de si hay una organización que lo represente y que lo lleve para ese lado y que le genere expectativas en la salida colectiva. Por eso la batalla nuestra para explicar que la gran tarea para no ir a la barbarie es construir una organización que pelee contra eso. Es una organización que esté organizada en cuerpos de delegados para ganarle los sindicatos a la mugre, porque la burocracia transmite y le pudre la conciencia a los trabajadores. La burocracia al mejor delegado lo gana y lo hace corrupto para que deje de representar al trabajador y que lo represente a sus intereses y se una al patrón. O sea, el peronismo hace el mismo trabajo con relación a los trabajadores. No es la lucha de clase. Cristina, cada vez que habla de que la salida es el capitalismo. Y habla de eso, hace propaganda del capitalismo. Y hace propaganda de que la salida no es ni el socialismo ni una salida de los trabajadores, al revés. El trabajador tiene que facilitarle, ¿me entendés?, que haya una burguesía nacional. O sea, le explica y eso lleva a que haya mucho atraso en la conciencia. ¿Cómo combatís esto? Y construyendo una organización fuerte que le diga lo contrario y que los derrote políticamente, que los derrote y por esa vía se gane, ¿no es cierto?, se vaya construyendo una conciencia completamente distinta. Si no,
crece el fascismo, ¿me entendés? O el individualismo, porque el fascismo es la máxima expresión del individualismo. Ustedes saben que Milei habla de que ¿qué me hablas de justicia social? ¿De qué me hablas con justicia social? Que cada uno se la arregle por lo suyo. Si es pobre es por culpa de él, porque por la meritocracia. Cada vez instalan un nivel de conciencia. Las organizaciones transmiten un nivel de conciencia. Si las organizaciones más importantes son reformistas o fascistas o de derecha, van a transformarle, van a actuar para que la conciencia vaya para ese lado. Por eso la gran tarea no es individual, ni explicarle a cada uno, ¿se entiende?, para cambiarle la cabeza. Es colectiva, es con una organización política que gane peso y que vaya, ¿no es cierto?, mostrando que la salida es la otra. O sea, la conciencia se corporiza en organización. La conciencia se corporiza en organización. Y por eso, si queremos realmente que vuelva a haber una conciencia de clase, como hubo en un periodo histórico muy importante, incluso hasta una conciencia socialista, como hubo en un periodo de la realidad, hay que construir fuertes organizaciones que tengan eso como programa. Porque es la única forma. Si no, cada vez va a retroceder más la conciencia, ¿eh? Y si siguen gobernando los reformistas, cada vez van a hacer retroceder más, ¿se entiende? O sea, reformistas que encima se digan de izquierda. Fíjense en Venezuela, el atraso tremendo que tiene la gente que se va de Venezuela y viene acá, que son casi todos, cuando los habla, de derecha total. Yo les puedo asegurar que una parte fundamental de esa gente en Venezuela en los primeros años era de izquierda. Lo puedo asegurar, y que se desilusionó completamente con eso, y terminó yéndose completamente a los caños. Y por eso le nombrá socialismo, ¿me entendés? Y parece que fuera el demonio. Gente que creyó en el socialismo del siglo XXI. Yo también, yo digo, acá está el compañero Tamara que es venezolana. O sea, la juventud y todo creía en el proyecto del chavismo. Creía en eso, creyó que se iba a ir para ahí. El fracaso y la demostración de que era lo contrario hizo que mucha gente, ¿me entendés?, se hiciera de derecha y venga acá y le hablas de socialismo y se va con Macri, se va con esto porque la conciencia está ligada a organización, ¿se entiende? Está ligada a organización. En la medida que fracasan las organizaciones existentes de izquierda o de centro-izquierda, eso atrasa la conciencia. La tarea nuestra es construir otra organización que les dé batalla, que les pelee, y así va a avanzar la conciencia de los trabajadores. En una fábrica que dirige la izquierda, la conciencia es completamente superior. Yo creo que, por ejemplo, Enfate, que no quiere decir que todos sean socialistas ni nada por el estilo, pero al haber una dirección de izquierda, se entiende, la cabeza es mejor. En el italiano, la cabeza es un poquito mejor en franjas. No nos da para que todos los del italiano tengan, porque no dirigimos a sanidad, por ejemplo, que permitiría un salto. ¿Se entiende? Pero por eso es tan importante la organización. Yo creo que es la base para ganar la conciencia no es individual ni es la organización. Tener un partido fuerte, grande, se entiende, que lo haga. Por eso vuelvo al principio. Y lo internacional es muy importante, porque para mí que tener una organización fuerte internacional es también para darles batalla en ese terreno también, y va a ayudar mucho a que avance la conciencia. Con relación Bueno, en Kenia, ¿cuál es la situación de Kenia? Ahí hubo una insurrección, una semi-insurrección es el mejor nombre, porque fue sin dirección alguna. Ahí la gente explotó años y años de un gobierno ajustador, hizo que que es la tónica de la época, la tónica de la época es que hay semi-insurrecciones sin dirección. Por eso no terminan en triunfos categóricos, volvemos siempre a lo mismo. O sea, si no hay dirección para canalizar esas semi-insurrecciones, no se transforman en insurrección y no terminan en triunfos categóricos. Lo bueno es que hay semi-insurrecciones, o sea, porque también si hubiera que esperar a que haya direcciones fuertes para que la gente se levante, se entiende, prácticamente estaríamos acá sentados esperando. Lo bueno es que hay esa semi-insurrección y eso crea más condiciones de construirse. ¿Qué nos dicen los compañeros? Que hay una camada de jóvenes tremenda que es posible, que han avanzado en la conciencia de una manera enorme a través de eso, porque de la insurrección, aunque ahora está en un reflujo. Hay que saberlo. Sigue habiendo movilizaciones, pero está en un reflujo. Han tenido una política represiva sobre la vanguardia, aunque a nosotros nos tuvieron preso al compañero nuestro que es el dirigente, después lo soltaron, etcétera, pero bueno, como ahí tenemos un grado de acumulación, no muy grande, pero algo, bueno, yo creo que nos vamos a fortalecer en Kenia.
que, por ejemplo, no pasa lo mismo en otros lugares donde no tenemos un socialista, ¿me entendés?, en 1000 kilómetros a la redonda. Por eso lo internacional, porque con relación al tema de Armenia, yo creo que tenemos relaciones con algunos compañeros, ¿no?, de la colectividad. Creo que hay que profundizarlas, sí, porque es parte de un sector muy combativo, de un sector que viene sufriendo desde hace muchos años, y por lo tanto creo que la LIS está abierta a trabajar con los compañeros de todo el mundo y sobre todo de los sectores oprimidos, porque no se trata, por ejemplo, de trabajar con los sectores opresores, ¿no? Y Armenia es un pueblo muy oprimido por los turcos, ahora por Azerbaiyán. Bueno, es una historia tremenda. Hemos tenido relaciones con los compañeros acá de la colectividad, los hemos ayudado en muchas cosas y estamos a disposición para hacer las campañas que haga falta para denunciar el genocidio armenio, para denunciar lo que haya que hacer y para ayudar a construir en ese sentido. Con relación a Estados Unidos, sí, ha habido una tragedia en Estados Unidos para mí, porque en el momento donde empezó a cambiar la situación y hubo un giro a izquierda, la izquierda más revolucionaria se terminó explotando. Digo la verdad, o sea, la ISO, que era la organización que había costado años construir y que era una organización de más de 1000 compañeros, jóvenes, etcétera, justo cuando vino el ascenso y una serie de fenómenos nuevos, les costó interpretarlos y terminó, en vez de fortalecerse, se terminó debilitando. La otra organización trotskista que quedó en pie, ojo, hay un grupo de la ISO que sigue organizándose, digo para decirlo, pero es un grupo pequeño en relación a lo que era la ISO, que era una organización muy grande. Y el otro grupo que quedó en pie, que fue Alternativa Socialista, hoy tiene 4 fracciones, hoy tiene 4 fracciones y posiblemente vaya a la ruptura. Yo creo que tiene que ver con un tema que es con que el modelo de construcción, primero que han sido organizaciones que nunca tuvieron una clara referencia internacional. Yo vuelvo a insistir, yo no creo que se pueda actuar en el mundo desde lo nacional. Organizaciones solo nacionales están condenadas para mí en un periodo de tiempo a la crisis. Por eso digo que lo nacional, porque para interpretar un mundo tan complejo es difícil. Interpretar Venezuela sin tener gente en Venezuela es complejo. Por ejemplo, en el Asia, si no fuera por nosotros, hay gente que cree que Maduro es revolucionario y que, por ejemplo, hay que estar contra la derecha. Los compañeros nuestros opinaban eso. Y en la LIS se dieron cuenta de la porquería que era Maduro. O sea, porque lo internacional es muy importante, porque el mundo es muy complejo, tiene muchos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, lamentablemente, la dirección de la ISO se había hecho muy nacional trotskista, no pudo interpretar fenómenos como lo que fueron las identidades, etcétera. El DCA tampoco lo pudo interpretar bien lo que era el DCA. No estoy acá para hacer el balance a la ISO, ni soy quien, no tengo autoridad para hacerlo, pero creo que actuó eso. Y como creo también que la crisis de Alternativa Socialista tiene que ver con el problema internacional. Porque los proyectos internacionales que surgieron en el trotskismo después de la Segunda Guerra Mundial es un modelo que era para otra etapa mundial y hay muchos que no lo interpretan a esto. Cambió la etapa mundial y necesita de un cambio, no de principios, que es lo que permitieron los modelos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial transmitir y que gracias a ellos tenemos principios, hemos tenido la bandera. Pero los métodos de construcción tienen que ser completamente distintos. Por ejemplo, querer imponer desde direcciones que no han pasado ninguna prueba la verdad absoluta en sus organizaciones y en sus corrientes internacionales, yo ya lo digo, van a explotar. Como están explotando todas las organizaciones. La única forma de construir un internacional hoy en día es volviendo a los orígenes. Un internacional como era en los orígenes, como fue un poco el proyecto de la primera internacional, la segunda y la tercera en los primeros años, donde se hace en confluencia con distintas corrientes, distintas tradiciones y en un método sano de debate para interpretar realmente la realidad. Eso, el que no lo entiende, va a explotar. La LIS en un sentido se está fortaleciendo porque empalma con mucha gente que llega a esta conclusión. Y que entiende la LIS que no vamos a ir, nosotros no queremos convencer
a otras corrientes de que nosotros tenemos la razón. Lo que queremos convencerles es que hay que trabajar juntos los revolucionarios para construir entre todos una nueva tradición, distinta de lo que fue el morenismo, el gilismo y cada ismo de los que andan por ahí. Porque una tradición que refleje la nueva realidad de esta etapa mundial, que es distinta a la etapa anterior. La etapa donde se construyeron esas corrientes era con un estalinismo fuerte, con estados, un tercio de la humanidad había expropiado a la burguesía. O sea, era otro mundo ese. Y este es otro mundo, por lo tanto, y muchas de esas corrientes son dogmáticas, no pueden interpretar nada de lo nuevo y se enfrescan en debates fraccionales que los terminan haciendo pelota. Por eso hay que construir un modelo nuevo. Y ese es el modelo que estamos intentando nosotros, con muchos errores, porque tampoco creemos que... Pero estamos convencidos que viene por este lado, que viene por la confluencia. La LIS tiene a compañeros que vienen de distintas tradiciones políticas, pero que cada vez nos vamos haciendo más de una tradición común. Incluso no solo troscos, sino también, por ejemplo, en África no existía un trosco, o tenías que buscar un trosco cada 10.000 kilómetros. Y nosotros estamos empalmando con gente que viene de rupturas con el estalinismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le quiere vender el estalinismo a los africanos que China es socialista. Y cuando vos vas a África te encontrás que todos los que son chinos que están sobreexplotando negros en África, porque los chinos son los dueños de África. Entonces, ¿qué le vas a convencer que eso es socialismo? Y explotan los partidos comunistas y vos tenés que tener un puente por ahí. Nos pasó lo mismo en el Líbano, etc. O sea, hay un mundo distinto, compañeros. Entonces, por eso creo que hace falta una internacional que sea distinta a los miniclubes que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial y que no están dispuestos a cambiar nada porque creen que ya todo está escrito, todo, ¿me entendés? Lo que sus genios le han dicho es la verdad absoluta. Lo que no pueden explicar por qué, si tienen tantos genios y han escrito tantas verdades, nunca logran mojar la chaucha en ningún lado y se hacen pelota todos los días, porque hay que tener un poquito de humildad en el mundo, ¿se entiende? Hay que tener un poco de humildad. Todos estamos en un momento de construcción, necesitamos al otro para escuchar, necesitamos un proceso de debate y de confluencia en este mundo. Por eso, reagrupamiento de los revolucionarios es la salida. No autoproclamarse que yo soy el más grande, se entiende que tengo la papa, porque no tenemos la papa ninguno, si no ya hubiéramos resuelto este problema hace años y estaríamos hoy, no sé, viendo una película, viajando, haciendo otra cosa, no estando acá en la legislatura tratando de armar un partido para cambiar la realidad. Nada más, compañero.